Hola, mi nombre es Aurea Prado y bueno, hoy voy a hacer otro video. Este es el tercero de este proyecto llamado Esto Pienso. Y bueno, otro de los temas que me pidieron en algún momento hablar o que podría ser un consejo que yo podría estar externando a las personas, se refiere a la autoestima, al creer en uno mismo, al amor propio, etcétera. Y bueno, no, insisto, yo no me considero una experta en estos temas, ni mucho menos, solamente hablo desde mi punto de vista, desde lo que yo creo, lo que a mí me funciona, lo que me ha funcionado y cuál ha sido mi crecimiento a lo largo de mi vida. Quiero empezar por decir que yo estoy muy consciente que no todos partimos desde las mismas circunstancias, ya lo dije en algunos otros videos, a veces no nos damos cuenta cuando hablamos desde el privilegio. Y no es que esté mal ser una persona privilegiada en ciertas áreas de la vida, no está mal, simplemente hay que reconocer para poder ser empáticos cuando hablamos. A veces soltamos cosas cuando nos expresamos sin pensar a lo mejor que otras personas pueden estar padeciendo de eso mismo, de lo que tú estás hablando, pero eso no quiere decir que te tienes que sentir mal por lo que sí tienes, por quien sí eres, por lo que te ha costado o no te ha costado o por lo buena o lo mala que haya sido la vida contigo, ¿no? Entonces, bueno, diciendo esto, quiero empezar por decir que tuve la fortuna de crecer en una familia con unos padres que me hicieron sentir siempre que yo era o soy capaz de hacer lo que me propongo. En términos generales, porque si le empezamos a desmenuzar, por supuesto que hubo cosas que con el ejemplo o con las cosas que se decían sin pensar, pues me podían haber hecho a mí creer un poco menos en mí misma, creer un poco menos en mis capacidades. Vamos a partir también del hecho de que soy mexicana y vivimos en un país súper machista. Entonces muchas cosas se dieron por sentada de que yo no iba a poder hacer o no tenía por qué hacerlas por ser mujer. Estos comentarios que son tan normales en nuestras vidas el día de hoy, que deberíamos dejar de normalizar este tipo de comentarios, pero que bueno, yo naciendo en los 80s, pues los viví claramente, ¿no? Todos estas frases que son machistas y que no parecen, ¿no? Como el tema de darte a respetar, cuando las mujeres manejan y ay, es que tenía que ser mujer y todas estas cosas que vivimos todos los días y con lo que particularmente yo he luchado toda mi vida en contra. Pero bueno, no vamos a hablar hoy de feminismo ni nada por el estilo, vamos a hablar de la autoestima y esto es un tema que incluye hombres y mujeres. Entonces, bueno, tuve la suerte y la fortuna de que mis papás nunca me dijeron, ay, eres una tonta o eres una mensa o se me caía algo y me dijeron, ay, babosa, o sea, no. Y para los que tienen hijos, yo siempre lo digo, o sea, esas cosas que parecen sencillas, chistosas, inofensivas, son muy graves. No le puedes decir a tu hijo o hija menso, baboso, inútil, incapaz, por las cosas que sean. Al final, si tú como padre te das cuenta, estás reflejando tus propias frustraciones, tus propios miedos en tu hijo. Lo estás reflejando en él. ¿Y por qué lo haces? No lo haces malintencionadamente en la mayoría de los casos. Lo haces porque no eres consciente de tus propios traumas. Lo haces porque jamás has leído un libro de autoconocimiento o de autosuperación, porque nunca has ido a terapia, porque no vas al psicólogo, porque no te echas un vistazo a ti mismo y dices, oye, pero yo ¿por qué le estoy echando a mi hijo, a mi hija, toda esta porquería que yo traigo y que no he sabido solucionar por mi propia parte, ¿no? Es muy difícil y eso tiene que ver mucho con la madurez de las personas. O sea, puedes tener 50, 60, 70 años y seguir siendo muy inmaduro y entonces eso lo reflejas en tus hijos a temprana edad. Dicen que infancia es destino, es decir, que si tú eres un niño recién nacido y hasta más o menos los 8 años, y esto no lo digo yo, lo he leído con muchos especialistas, todo esto que tú aprendes de observar y de escuchar y de actuar de tus padres y de las personas cercanas a ti, las vas a imitar y se te van a tatuar en tu ser para toda la vida. Ojo, no quiere decir que infancia sea destino. O sea, puede ser destino si tú no trabajas en ti. Llega un punto en el que tú definitivamente no puedes seguir echándole la culpa a tus papás o a las circunstancias de cómo eres hoy en día. Si tú no cambias es porque no quieres, es porque no te da la gana ir a terapia, que no tiene nada de malo ir a terapia y sacar tus traumas y tus emociones negativas para dejar que esos demonios sigan
causando efecto en ti, en tu vida, en tus relaciones. Es difícil aceptar que tienes un problema, un trauma, pero si sigues repitiendo patrones negativos, ya sea en pareja, ya sea con amistades, ya sea en trabajos, pues definitivamente tienes que empezar a escucharte y a observarte y decir, esto no está bien. Pero mira, bueno, en general lo digo, la gente no siempre está dispuesta a aprender, no siempre está dispuesta a autoanalizarse, no está dispuesta a que nadie le diga que está mal. Entonces prefiere evitarlo. Es como esta gente que nunca quiere ir al doctor porque no quiere que le digan o que no quiere que le encuentren cosas malas y seguramente se las van a encontrar. Es igual con la terapia. Si tú vas a terapia y empiezas a decir mentiras, a decir no, todo está perfecto, todo es maravilloso, pues error, ¿no? O sea, no te van a poder sanar porque al final el alma, la mente, las emociones también se enferman y tienes que ir a que te curen, entre comillas, y ojo, primero tienes que detectar cuál es tu problema emocional, cuál es tu problema de la infancia, cuál es tu problema del trauma, el que sea que hayas tenido, lo detectas y después tienes que seguir yendo a terapia, no nada más para seguir detectando problemas, sino para curar ese problema, porque no es algo que se quite de un día para otro. Insisto, una cosa es detectar el problema y otra cosa es sanarlo, muy distinto. Pero bueno, en el tema de la autoestima, si ya tuviste unos papás que no fueron los mejores en ese aspecto, o figuras masculinas o femeninas en tu alrededor que te hayan ayudado a ser una mejor persona y quererte más a ti mismo, ya. A partir de ahí, de hoy o del día que te hayas dado cuenta de esto, ya no puedes hacerlos responsables. Ahora tú eres un adulto y eres responsable de tu sanación. ¿Qué puedes hacer para fortalecer tu autoestima? Primero, dejar de pensar que por dar más vas a recibir. A mí siempre me ha molestado, entre comillas, esas personas que después de mucho tiempo me dicen, es que yo hice, yo te di, yo traje. ¿Quién te lo pidió? ¿Nadie te lo pidió? O sea, si tú vas a hacer algo por otra persona, tiene que ser auténtico. No puedes hacer cosas por alguien más esperando recibir amor, esperando recibir que te lo esperar que te lo agradezcan, etcétera. O sea, si no sale de manera natural, sin esperar nada a cambio, olvídalo, no lo hagas, porque así no vas a obtener lo que quieres. ¿Qué quieres? Amor. Quieres sentirte apreciado, quieres sentirte importante. Entonces, primero tienes que sentirte importante tú solo o sola, antes de esperar que los demás le pongan a tu persona la importancia. Primero tienes que saber tú quién eres, respetarte a ti mismo, y como tú te respetes a ti mismo y te muestres ante ti, los demás te van a respetar. Siempre es un tema de dignidad. Si tú permites que los demás abusen de ti, es porque tú no te quieres a ti mismo. Ese es un reflejo totalmente de la autoestima. Y la autoestima, desafortunadamente o afortunadamente, influye en todo lo que hagas. Influye en tu trato con tus papás, con tus hermanos, con tus primos, con tus hijos, con tus amigos, con tus parejas, con tus perros, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes. O sea, la autoestima abarca en todo. Si quieres poner un negocio, si quieres empezar un nuevo puesto, si quieres emprender, tienes que tener autoestima, tienes que quererte a ti, tienes que respetarte, tienes que saber lo que vales y no permitir que nadie abuse. Aquí en México hay un dicho que se dice que entre más te agachas, más se te ven los calzones, y es la realidad. Si tú permites una, te van a volver a hacer, y vas a permitir dos, y vas a permitir tres, y vas a permitir cuatro, y así hasta que ya seas un trapo al que pueden pisar y hacer de ti lo que quieran. Y no, o sea, en un buen principio quizá puedas echarle la culpa a los demás, ¿no? Pero alguien te maltrata una vez, la segunda ya es tu culpa, de alguna forma. Y no estoy hablando de la violencia contra las mujeres. Ese es otro tema totalmente distinto y algún día lo hablaré porque es muy importante. Y yo lo he vivido y sé perfectamente que las mujeres no tenemos la culpa del maltrato. Pero bueno, hoy no voy a hablar de eso, otro día. Pero en cuestiones generales, que no tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, la autoestima, el autoquererse, el sentirse merecedor de las cosas, el sentir que eres capaz, no se da de un día para otro si no lo viviste desde la infancia. Muchas cosas en esta vida te pueden hacer sentir inseguro o insegura. Muchas personas alrededor de tu vida y en lo largo de tu camino van a intentar por todos los medios que te sientas inseguro o insegura de lo que haces. Todo el tiempo te van a estar poniendo piedras en el camino, todo el tiempo van a estar tratando de que te equivoques o esperando a que te equivoques para resaltar esa equivocación, porque dicen, güey, porque eres perfecto, perfecta, a mi parecer, ¿no? A mí me ha pasado mucho, o sea,
yo insisto, a veces hablamos desde el privilegio porque yo no me puedo poner en lugar de lo que nunca he vivido, de lo que nunca me ha pasado. Yo he sido muy afortunada en mi vida y me doy cuenta ahora porque soy capaz de ser empática. Pero eso no quiere decir que yo me voy a hacer menos para coincidir con la gente que emocionalmente no está bien. Nunca me voy a regresar a este punto. ¿Y por qué digo regresar? Porque sí he trabajado en mí muchísimo a partir de malas experiencias, a partir de no darme cuenta que otras personas me estaban intentando hacer daño y hacerme sentir menos porque no sabía que existían esos conceptos. Cuando yo tenía en mis 20s, yo no había escuchado tanto el término de la autoestima y de el merecimiento y todo esto que es más New Age. Y que está más en libros hoy en día y demás, yo no lo tenía tan presente, pero después, por azares del destino, empecé a leer. Y los primeros libros que llegaban a mi vida eran libros de autosuperación sí, se llaman libros de superación personal, libros sencillos, libros no tan complicados, etcétera, que me empezaron a abrir los ojos en cuanto a conceptos. Conceptos como, pues, tener traumas de la infancia, conceptos como analizar a las personas que están junto a ti, ver qué son las cosas que te dicen y cómo te hacen sentir esas cosas que te dicen. Si tú tienes una pareja, hombre o mujer, que todo el tiempo está minimizando tus acciones o tus logros, estás en una relación tóxica, como se dice hoy, y estás permitiendo que esa persona minimice tus capacidades. Por las cosas más tontas que te puedas imaginar, cómo te vistes, cómo te arreglas, si te bañaste, si no te bañaste, si hiciste bien, si no hiciste mal, o sea, no permitas que nadie te esté juzgando, o sea, si tú no pides opinión, ¿por qué la persona se cree con el derecho de decirte, ay, no, eso no, o eso está mal, o eso está bien? O sea, mira, las personas tenemos un lado muy negativo, que es el poder abusar de los demás. Y si una persona deja que abusen de ella, y no me refiero a sexualmente, me refiero a un abuso emocional, pues a todos nos gusta de mala manera sentirnos superiores a esas personas. Tienes que ser una persona muy buena, tener buenos sentimientos, ser capaz de entender que aunque te den la oportunidad de abusar de alguien, no lo vas a hacer. Eso es ser buena persona, y las buenas personas no abundan, pero bueno. Entonces, es muy importante que te des cuenta de quién estás rodeado, quiénes son esas 5 personas, por ahí hay muchos libros que lo dicen, eres el mix de las 5 personas con las que más convives. Analiza quiénes son esas personas y si por lo que sea las personas más cercanas a ti, que son tus papás, tus hermanos, son personas que no están sanas emocionalmente, vas a tener que hacer lo que tengas que hacer para alejarte de ellas o que no te afecte su forma de ser, porque tú no los vas a cambiar y tú no eres el salvador o la salvadora. Tienes que cambiar tú y cuando tú cambias la gente te empieza a respetar. Cuando empiezas a poner límites, decir que no, poner límites, decir que no, eso son cosas súper importantes. Y aunque la gente se ofenda, y aunque la gente te deje de querer, es 1000 veces preferible que los que se tengan que alejar se alejen, a que tú sacrifiques quién eres, sacrifiques tu autoestima, sacrifiques tu orgullo, tu dignidad sobre todo, por quedar bien con los demás, cuando al final esas personas van y vienen. O sea, ponte a pensar quiénes han estado contigo durante toda la vida y te han aceptado quién eres a pesar de los pesares. Quienes te han soportado, apoyado, a pesar de que pues no estés o estés no como ellos quieren o vayas cambiando en tu actitud, porque muchas personas están contigo mientras seas como ellos quieren. O sea, el problema es de cambiar o de crecer emocionalmente, que ahí dejas de coincidir con la gente y esa gente entonces en realidad no era tu amiga. Era una persona que te quería como él o ella era. Y también aquí influye mucho tu círculo de familia o de amistad, porque si tú estás en un círculo de familia o de amistad que están emocionalmente mal y tú te sales de ese círculo, pues también vas a recibir mucho rechazo. Una persona que se quiere a sí misma, que se respeta a sí misma, tiene que saber que el camino es solitario, que el camino es de muy pocas personas a su alrededor, que la mayoría de la gente
son personas que no se quieren a sí mismas y van a querer que tú tampoco te quieras. Y te van a tildar de mamona, de sangrona, de que no eres modesta, de que no sé qué. Bueno, yo, por ejemplo, no soy modesta y lo digo abiertamente. A mí la falsa modestia no me sirve para nada y no creo que ayude mucho ser modesto. Si tú eres chingón en alguna cosa, pues lo eres y punto, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de decirlo? Si las otras personas no están acostumbradas a tratar con gente que se quiera, pues con la pena, o sea, sorry, ni modo. Y sí duele que la gente te deje de querer o te deje de dar su apoyo o deje de estar ahí aplaudiéndote como foca las cosas que haces, porque yo, por lo menos, yo no quiero gente que me aplauda como foca, yo quiero gente pensante, gente que se pregunte qué está haciendo, qué está pasando, si me gusta la compañía de Aurea porque me aporta, porque me hace pensar, porque me hace reflexionar, porque hace que yo sea una mejor persona, pues adelante. Pero si tú quieres gente que te llene de likes Facebook o Instagram o que te dé corazoncitos y te aplauda, o sea, eso está muy bien, es una nueva manera de decir que algo te gusta, pero la realidad, cuando las cosas son como ya difíciles, piensa quién de verdad está contigo. Todos esos que te dieron like o los que de verdad te están llamando para saber cómo estás cuando estás enfermo, cuando estás triste, cuando estás pasando por una mala época, cuando no tienes trabajo, cuando no tienes dinero. ¿Quiénes son esas personas? Todos esos que se atrevieron a opinar sobre tu vida y no te dieron nada nunca, no te dijeron, bueno, estás mal, pero te voy a dar este dinero para que empieces un negocio, o te voy a dar el contacto de mi terapeuta para que vayas a un psicólogo, ¿no? O sea, a la gente le encanta tirar hate o no sé, es difícil estar en este punto, pero bueno, ¿qué podemos hacer para estar en un buen punto de tu autoestima? Para empezar, en un primer video, porque es un tema súper largo, pues yo te recomendaría primero que empieces a pensar en personas, ya sea cercanas o lejanas, como artistas, por ejemplo, o escritores o lo que sea que te guste, y pienses en esas personas que ya hicieron o ya consiguieron lo que tú quieres conseguir o cómo te quieres sentir. Ya que las tengas, empieza a verlos, a ver sus entrevistas, a leer sus libros, a escuchar sus podcasts, a escuchar todo. En YouTube hay un montón de cosas que puedes empezar a escuchar. Pero sobre todo tienes que estar dispuesto y abierto, porque si en la primera te van a decir, no, tú tienes trauma de la infancia porque a ti te decían que eras muy morena o que eras muy gordo y no te empieza a gustar y te empieza a doler y terminas, pues entonces no estás dispuesto todavía. Y ojo, siempre será mejor que vayas con un especialista y que vayas a un psicólogo y que vayas a terapia, porque ellos son los especialistas y no cualquiera. Tienes que hacer un buen clic con un psicólogo terapeuta para que puedas de verdad trabajar en tu autoestima. Insisto, yo sé que la autoestima se oye así como que, ay, me quiero mucho, pero para poder hacer cualquier cosa en esta vida te tienes que querer y tienes que creer en ti para cualquier cosa. Para los que están bailando, pues para bailar, para subirse a un escenario, para los que están trabajando para pedir un aumento, para pedir un cambio de trabajo, para lo que sea. Te tienes que creer, y si no estás y eres consciente de que no estás en la posición, pues tienes que trabajar para estar en la posición, superarte, también hacer autocrítica. No todo es echarte flores, es hacer autocrítica de lo que estás haciendo bien y de lo que estás haciendo mal para poder seguir adelante. Y bueno, entonces, tips. Lean libros de autosuperación. En otro próximo libro voy a recomendar libros que yo he leído que a mí me han funcionado. Les pueden gustar o no los autores, ustedes decidirán, ¿no? Al final todos somos adultos y hacemos lo que queremos, nadie puede obligar a nadie, pero tienes que estar abierto a crecer, escuchar muchos podcasts, hay muchísimos en YouTube, ver películas que te aporten cosas, que te muevan, y pues sí, tener ciertos ídolos o ciertos personajes en tu vida que te inspiren. Esos serían unos cuantos tips para empezar a ser una persona que se quiere más a sí misma, que se respeta, que tiene dignidad, que no deja que nadie la pisotee. Y no se trata de gritonearse con la gente, se trata de no permitir el abuso en ningún sentido y de no abusar de los demás también, porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, alejarse de las personas tóxicas. Y pues nada, eso principalmente, y ser muy consciente de en qué punto estás y a partir de ahí empezar a crecer. Y de verdad que las cosas cambian. Bueno, pues con esto voy a terminar este video. Les mando un besote, espero que les sirva. Si les sirve, denle like, suscríbanse a mi canal de YouTube y besitos, nos vemos próximamente. Chao.